El contenido de este episodio fue extraído de La enfermedad del aburrimiento, un libro de Josefa Ros Velasco, escritora española. En él se aborda profundamente un tema cotidiano que, sin temor a equivocarme, creo que ha sido experimentado por todos y todas. No existe un ser humano sobre la faz de la tierra que no se haya aburrido al menos una vez a lo largo de su vida, sin importar el motivo. De ahí, de ese inconformismo, del peso de la rutina, del exceso de tiempo libre, de la ocupación en exceso, de las preocupaciones cotidianas, también nacen preguntas. ¿Es bueno o malo aburrirse? ¿Tiene alguna función? ¿Aburrirse es algo nuevo o siempre se han aburrido los seres humanos? Este tema se me ocurrió, como casi todos los anteriores, en horas muertas y no planeaba hacerlo público como casi todo lo que al final sí hago público en no sé cuál fecha de 2023. Resulta que el psicólogo Cliff Arnold determinó supuestamente, porque no hay evidencia científica, a través de una fórmula matemática cuál sería el día más triste del año, y de eso estuvo hablando la gente este 15 de enero, es decir, el supuesto lunes más aburrido del año, o en el que la gente suele sentirse más triste. Así que decidí tomarme la primera copa de vino de 2024 y pues aquí estamos. En Colombia tenemos infinidad de expresiones para expresar aburrimiento o tristeza. Estar más aburrido que un caballo en un balcón, estar desparchado, estar mirando para el techo, estar más aburrido que un vibrador sin pilas, estar más aburrido que un huelengue con la nariz tapada, que una garrapata en un peluche, etc. Nuestra relación con el entorno está básicamente dañada en muchos aspectos. Como seres humanos, somos deseo continuo, deseo de ser, de tener, de pertenecer. Una máquina deseante que de vez en cuando se detiene, pero la quietud suele durar muy poco y la máquina deseante vuelve a arrancar buscando satisfacciones a nuevos deseos y cuando no aparece ninguna llega al hastío, es decir, la enfermedad del aburrimiento. En el siglo XXI afirmamos que el aburrimiento junto a la tristeza y la depresión son los grandes males de nuestro tiempo. Lo que ocurre es que medimos nuestro tiempo en tiempo de trabajo, tiempo de rendimiento, en donde parece que nunca dejamos de trabajar, como si la libertad fuera libertad para autoexplotarse, huyendo de las garras del aburrimiento. La gran pregunta es, ¿qué hacemos con la vida que queda después de ganarnos la vida? ¿Somos capaces de llevar una vida más allá de la vida laboral sin caer en el aburrimiento? Estas no son más que grandes preguntas que o bien no nos hacemos o que nos hacemos y dejamos pasar de largo, sobre todo cuando estamos jóvenes. Sin embargo, como le pasa a los que están a punto de pensionarse, por ejemplo, empiezan a tener relevancia, pero le temen a la respuesta. Aburrirse es una anomalía. El reloj se detiene y la vida se vacía de sensaciones. De cualquier modo, el aburrimiento no es una enfermedad, sino un síntoma. Es una señal de que hay una realidad de la que hay que huir para dejar de sentir, digamos, dolor. Una realidad que es la verdadera enfermedad. Casi todos nos aburrimos en mayor o menor medida por factores externos como el entorno o algunos internos estrechamente relacionados con nosotros mismos. El primer tipo de aburrimiento se conoce como aburrimiento situacional y es una forma de aburrimiento saludable que nos ayuda a terminar de raíz con algo que no queremos. Por ejemplo, cuando estamos en una clase o conferencia aburrida, en una fila larga, estos son situaciones que evitamos para ahorrarnos un esfuerzo. De cualquier modo, aburrirse no siempre es tan simple. En ocasiones se cronifica, es decir, que tendemos o estamos propensos a aburrirnos más allá de lo circunstancial. Es una especie de patología porque nos impide escapar del dolor de aburrirse, pues la fuente de ese aburrimiento no es nada más y nada menos que uno mismo. Ahora, existe una especie de combinación entre las dos formas de aburrimiento que mencioné, y es un aburrimiento situacional cronificado. Este hace referencia a un contexto externo que simplemente no puede ser cambiado por nosotros y que simplemente tendríamos que esperar a que pase. Tendríamos que recordarnos a nosotros mismos que, como mucha gente se ha tatuado y quiere recordar, todo pasa.
Hay ocasiones en que ese tipo de aburrimiento se extiende en el tiempo y comienza a convertirse en lo que se conoce como aburrimiento profundo, despojando a la existencia de su sentido, provocando así tedio, hastío y cansancio. Volviendo al aburrimiento situacional, siendo el más frecuente, es catalogado por muchos como algo provechoso, porque estimula la capacidad cognitiva, la memoria, la concentración, la reflexión y la imaginación. Ante esto nace la pregunta: ¿aburrirse es bueno o malo? En principio, el aburrimiento es un fracaso que debemos soportar porque permite que se produzcan otros ajustes, como transmitirnos información relevante, nos motiva a realizar algún movimiento hacia alguna parte y digamos que aceita nuestros mecanismos adaptativos. Usualmente nos aburrimos porque rechazamos ya sea situaciones demasiado cómodas y monótonas o por el contrario demasiado complejas, así que no es casual que hayamos desarrollado la capacidad de aburrirnos. Ahora, el aburrimiento no se da sin causar dolor, así que el aburrimiento no es ni bueno ni tampoco es malo, es sencillamente funcional. Hablemos ahora un poco del aburrimiento a lo largo de la historia. Históricamente no se habló mucho del aburrimiento porque era catalogado como un vicio. Vicio que le robaba el tiempo a la persona y lo veían como un acto de egoísmo, pues se perdía el tiempo que podía dedicarse a la sociedad en general, siendo así un ciudadano improductivo. En la antigua Roma se cambiaba o se establecía el control social a través del ocio y el placer y la gestión del tiempo libre. La cantidad de días de trabajo era proporcional a los días de festejo y como el tiempo libre en exceso podía derivar en aburrimiento, los gobiernos buscaban mantener entretenida a la plebe y así ahuyentar el dolor que deriva del aburrimiento. Entonces, en la ciudad, la oferta de entretenimiento era abundante con el circo, el hipódromo, el teatro y las aguas termales. Eso públicamente. En privado ya se gozaba de banquetes, del consumo desmedido de alcohol y los prostíbulos. En la Edad Media, el aburrimiento fue padecido principalmente por los monjes. Sus vidas circulaban entre la oración y la contemplación y nada más. No se les permitía salir de ese círculo. Esa vida no era para nada llevadera, y con las prohibiciones y los mitos de la época esto provocaría daños mentales que incluso hoy dejan secuelas. Diría que no es casualidad que entre la comunidad sacerdotal haya tanta pederastia. Es tristemente obvio ver que en lo profundo de estos males que agobian a nuestra sociedad está la religión y el aburrimiento. Para el siglo XV se empieza a asociar el aburrimiento con la melancolía y a su vez con signos de intelectualidad, haciendo de este síntoma incluso algo deseable. Se veía casi como un don que se le concedía a unos pocos privilegiados. En pocas palabras, el aburrimiento se glamurizó. La verdad es que es muy ingenuo pensar que el aburrimiento nos va a convertir en genios. De hecho, muchos de nosotros por aburrimiento lo que terminamos es adoptando estilos de vida poco saludables. Durante la época del romanticismo se da rienda suelta a la fantasía, a la conciencia del yo, a la vivencia propia y a lo diferente. Los románticos vivían en un entorno generador de aburrimiento situacional en el que sentían cansancio y hastío, lo que llevaba al aburrimiento profundo y que solía cronificarse y que llevaba a su vez al aburrimiento existencial. Los románticos fueron muy receptivos con lo que se conoce como el tiempo vacío y lo disfrutaban a su modo. En ese tiempo vacío encontraban el sentido de la vida. Durante este tiempo apareció la consideración de que el aburrimiento era el mal del siglo. El hastío de vivir afectaba por entonces a un gran porcentaje de la población, y esto se pudo observar en personajes literarios de la época, en su mayoría mujeres, que, agobiadas por las imposiciones sociales, se sumergían en el tedio de la familia familiar y conyugal. El hombre evadía el aburrimiento siendo infiel, y la mujer tenía que hacerlo siendo buena esposa y buena madre. Uno de los grandes ejemplos literarios de la época fue el personaje de Madame Bovary, quien fue el icono del aburrimiento femenino, en donde la protagonista, Emma, se casa y no tarda en caer pronto en él. Emma se siente excluida porque no puede participar del mundo profesional que es reservado para los hombres ni al doméstico,
reservado para las sirvientas. Para finales del siglo se empieza a pensar en el aburrimiento o que el aburrimiento surge por el exceso de tiempo libre, y ahí surge la pregunta: ¿no se puede sentir aburrimiento por lo contrario, es decir, por falta de tiempo libre? Y además de esto surge otra que creo que es aún más importante: ¿cuál es peor? En el siglo XIX se consideraba al aburrimiento como una enfermedad de personas felices, de clases altas, aristocráticas, de los hartos, de los ricos, de los que tienen tiempo suficiente para aburrirse. Sin embargo, la clase obrera comienza el siglo XX también hastiada por el ritmo de las fábricas, una vida acelerada con presiones horarias, requerimientos de puntualidad, salarios indignos y una rutinaria aprehensión a un trabajo mecánico diario que no tenía ninguna exigencia intelectual. Aunque Marx no toca el tema del aburrimiento en sus obras, este está implícito en ellas bajo la premisa de la alienación. Marx sostenía que un trabajador alienado en su trabajo no se afirma en él, se niega a pertenecerle, no se siente feliz, sino desgraciado. El trabajador solo se siente feliz fuera del trabajo, está en lo suyo cuando no trabaja, su trabajo no es voluntario sino forzado. A comienzos del siglo XX estaba claro que todo el mundo se aburría: los trabajadores, los ricos, los pobres, hombres y mujeres, los que vivían en la ciudad y en el campo. Con esta situación, lo que ocurrió fue que la queja generalizada se democratizó, y a partir de entonces hubo que divertir no solamente a unos pocos ricos, sino también a las grandes multitudes. La solución no fue otra que el nacimiento de la industria cultural del entretenimiento masivo. De este modo proliferaron los cines, los parques temáticos, los estadios, los museos y las galerías, solamente por mencionar algunos. El aburrimiento fue el precio a pagar por ese salto que se dio hacia un entretenimiento fácil, accesible, banal y estandarizado. Así pues, el ocio se convirtió también en algo tan aburrido y previsible como el lugar de trabajo, un aburrimiento existencial nacido del aburrimiento situacional, es decir, un aburrimiento profundo y evasivo por exceso. Es muy difícil decir qué genera más malestar, si estar aburrido por no hacer nada o aburrirse por hacer algo que se supone que debería alejarnos del aburrimiento. En el primer caso nos queda la expectativa de que haya algo que alivie el aburrimiento, y en el segundo caso ya no queda esperanza y nos atrapa la angustia. Con esto llega el tiempo de la evasión a cualquier precio. En los años 40 los estudios del aburrimiento se centraron en los lugares de trabajo. En los años 60 en la búsqueda del equilibrio, en poner una balanza a nuestra necesidad de excitación y lo estimulante que fuera el entorno. Básicamente es la búsqueda del placer e incluso de la felicidad a través de estímulos externos que reten a los individuos. De este modo, los individuos que creen tener las capacidades para superar estos retos están en lo que sería una experiencia óptima. El problema es que para que ese estado se sostenga en el tiempo se debe incrementar el nivel de desafío y por ende las habilidades de la persona. En caso contrario, ese equilibrio se rompe. El aburrimiento puede servir también como una alarma reguladora, que si se le escucha y se aprende a manejar, propende acciones para remediarlo. El aburrimiento es malo porque duele y bueno porque conviene que duela. Es un dolor conveniente porque es una señal para actuar sobre él. Se trata de un dolor funcional. No podemos o no debemos ignorarlo. Para que sea un dolor funcional debe generar dos reacciones. El primero es un impulso a crear conciencia de que nos estamos aburriendo y de este modo pensar profundamente en lo que tenemos y en lo que nos hace falta. El segundo sería que nos lanzara a una acción efectiva para remediarlo. Si analizamos el motivo del aburrimiento, podremos tomar medidas para canalizarlo y controlarlo en lugar de solamente evitarlo. De esto surge otra pregunta importante. Combatiendo el aburrimiento, ¿estamos anestesiando los síntomas que nos alertan? ¿Qué tal que lográramos que desapareciera el aburrimiento funcional? A la conclusión que llega la autora es que si el aburrimiento funcional desapareciera, sería nuestro propio final.
Esto debido a que la eliminación de los ciclos de aburrimiento, reacción y cambio supondrían la extinción por sobreadaptación. En este punto puede suponerse que nuestra capacidad de aburrirnos es una ventaja competitiva que tenemos ante otras especies. La comodidad en demasía merma nuestras capacidades de reacción y en la absoluta quietud perdemos la capacidad de estar alertas. Es el aburrimiento el que impide que esto suceda. Para responder al aburrimiento es necesario entrenar la curiosidad y adoptar una actitud realista frente a él. Esto implica no tener miedo a aburrirnos, pero tampoco dejarnos engañar ante sus supuestas virtudes. Debemos desestigmatizar el aburrimiento para poder abrir un diálogo sobre lo que nos aburre como individuos y sociedad. Aprender a tolerar el aburrimiento, no a provocarlo o soportarlo estoicamente. No a resignarse, sino a asumir que es parte de nosotros y compartir nuestra experiencia sin avergonzarnos ni castigarnos. No sé para ustedes, pero siento que entendiendo el aburrimiento como fenómeno cultural, conociendo un poco de su historia y cómo ha, evolucionado, podemos empezar a trabajar sobre él, incluso para sacarle provecho. Quiero agradecer a todas las personas que escuchan Nullius in Verba. Si los aburrí, me disculpan, y ya lo saben, pueden irse cuando quieran. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Agradezco inmensamente a las personas que a lo largo de este tiempo se han unido en Spotify y en Google Podcast y me brindaron la oportunidad de contarles algo más. En la página web en donde pueden elegir su plataforma preferida como Spotify y Google Podcast, también pueden escuchar los episodios y me pueden enviar mensajes expresando su opinión, dejando comentarios o ideas para los futuros episodios. Créanme que estoy dispuesto a escucharlos a todos y todas y que hagamos de este espacio una comunidad para compartir un poco de lo que somos.